cómo podemos pedirle lo que más anhela ahora la gente, que es calma. Cómo podemos pedirle calma a nuestro entorno a través de la arquitectura. Yo me he traído una serie de puntos que hemos ido viendo a lo largo de las semanas, pero que yo creo que no está mal repasar, porque, bueno, yo creo que si lo tenemos anotados, todo el mundo sabrá cómo enfrentarse a un proyecto o a la adquisición de una nueva vivienda o a una reforma o a incluso la adquisición o reforma de un local, que es donde vamos a pasar pues por lo menos un tercio de nuestra vida, de nuestras horas se van a ir en el sitio en el que trabajamos. Claro. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, en la medida que podamos, que hay que respetar eso y hay que dedicarle un tiempo y una atención. Y la arquitectura, los arquitectos, tenemos la responsabilidad, tenemos la capacidad de aportar soluciones y de asesorar en ese sentido. Entonces, lo que vamos a hacer pues es dar una serie de puntitos para que la gente tenga herramientas a la hora de decir, oye, pues, ¿qué he de pedirle a ese lugar? O cómo puedo hacer que esta calma que anhelo, dentro de este mare magnum permanente que estamos moviéndonos, pues, tener un poquito más de calma siempre es posible a través de una serie de recursos. Empezamos. En primer lugar, la localización. Esto dirás, es una obviedad. La localización de la vivienda, lógicamente, si yo tengo una casa en medio de una urbe que es muy bulliciosa, pues no voy a tener tanta calma como si me voy en medio del monte. No se refiere a esto. La localización está relacionada con la localización geográfica, eso sí, es decir, dentro de un entorno yo puedo elegir una ciudad, pero dentro de la ciudad puedo elegir calles que estén más o menos transitadas e incluso puedo elegir núcleos habitables, siendo zonas de viviendas plurifamiliares que sean más tranquilas. Aquí tenemos casos en Lorca en los que las placetas interiores hacen de patio abierto en muchas ocasiones y son lugares en los que dices, vaya, estoy en el centro de la ciudad, pero hay una tranquilidad increíble aquí. Tenemos complejos de viviendas pequeñas residenciales, como puede ser el caso de las Alamedas, las denominadas casas baratas o incluso las denominadas casas del banco, que tienen esa configuración de pequeña vivienda unifamiliar con parcela, pareadas, pero que tienen una tranquilidad que no tienen arterias principales como puede ser la avenida o nodos de comunicación como puede ser el propio óvalo. Eso Entonces, dentro de la propia ciudad hay lugares más tranquilos o menos tranquilos. Y luego, en el caso de que no vayamos a cambiar de localización o que no vayamos a comprar o a construir una nueva vivienda o a proyectarla, yo recomiendo a la gente que evalúe la localización de las estancias dentro de la propia vivienda. Esto es algo que no se hace mucho porque uno parece que se encuentra lo que se encuentra, o lo hereda, o lo compra, o lo adquiere, y resulta que se encuentra la cocina donde está la cocina, el salón donde está el salón y los dormitorios donde están los dormitorios. Planteémonos, cuando llegamos a esa configuración, cómo queremos vivir, porque es posible que a nosotros nos apetezca tener el dormitorio donde ahora está el salón y tener un salón más íntimo. Claro. O nos apetezca que la cocina esté fusionada con el salón, cosa que se hace mucho ahora, porque tiene todo el sentido. O directamente, en lugar de tener por nuestra unidad familiar, en lugar de tener muchos dormitorios pequeños, tener 2 dormitorios grandes o tener un gran vestidor, darle la vuelta a la vivienda. Esto es algo que, gracias a los proyectos de reforma, se está replanteando ahora. A veces las instalaciones lo ponen un poquito complicado, pero siempre es posible, al menos a nivel dimensional, y cuando se alcanza un mayor grado de desarrollo a nivel de organización dentro de la propia vivienda, se pueden mejorar las condiciones. Es decir, la localización de las estancias dentro de la propia vivienda también juega a nuestro favor. Y esto puede aportar calma. ¿Por qué? Pues porque sencillamente si uno de los dormitorios da a una calle principal y el dormitorio principal tú quieres que dé a un patio de luces porque resulta que necesitas más calma o necesitas un poco más de tranquilidad o no necesitas esa cantidad de luz que te da porque es la zona en la que vas a relajarte y a dormir, directamente le puedes dar la vuelta y siempre, respetando normativas, vas a tener la oportunidad de cambiar la forma de vivir en ese espacio. Tanto si es la localización geográfica o dentro de la propia ciudad o en el campo, que es lo más obvio, como si es la localización de las estancias dentro de la vivienda, y esto también aplica en la empresa, es necesario tener en cuenta que se pueden modificar y esto puede darnos mucha tranquilidad. Segundo punto, luz. La luz, que es un factor que todos anhelamos, tenemos que tener en cuenta que tiene una capacidad bastante agresiva respecto del descanso y de la calma. Estamos preparados para asimilarla físicamente, pero la necesitamos psicológicamente, pero tenemos que tener en cuenta que es un factor vinculado a la actividad y de la misma forma que es muy positivo tener luz natural para estar activos,
también es muy positivo dosificarla de cara a relajarnos, a empezar a bajar las pulsaciones. Sí. A estos efectos hay que diferenciar la luz artificial y la natural. La luz natural se puede diferenciar también, o podemos elegir qué necesitas, luz potente o luz constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, yo necesito luz constante porque voy a poner aquí una zona de trabajo, una cocina, un estudio, un almacén de mantenimiento, una zona de productividad. Todo eso va a requerir una orientación más hacia el norte, una luz indirecta, una temperatura bien controlada, que hacia otras estancias. Ahora bien, si resulta que eres pintor o eres artista y las sombras muy contrastadas del poniente o del levante te vienen de maravilla para ese trabajo que tú desarrollas, o sencillamente te gusta y te relaja ver el atardecer, directamente tienes que tener esto en cuenta de efectos de proyecto. Claro. O sea, tienes que saber cómo vas a vivir para organizarlo. Y la luz, que tiene unas variables, que es la potencia, la temperatura de color, los ángulos de apertura de los focos, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando hacemos una instalación hay que... Estas variables influyen. La luz hay que considerarla de manera positiva, pero también hay que medirla y coartarla. Y esto está relacionado con los huecos y con el siguiente punto, que es la orientación. Bueno, pues vamos a hablar de la orientación, Enrique. Bien, hemos hablado en muchas ocasiones de la orientación en el sentido de trabajar con la luz, el impacto solar, la importancia de la latitud de dónde se encuentra el lugar en que vamos a proyectar o construir. Pero en este caso vamos a hablar de la orientación desde el punto de vista del ruido y del paisaje. ¿Por qué? Porque para inspirar calma es muy importante trabajar bien con el ruido y con el paisaje, y ambos factores están relacionados. Hay personas a las que les relaja muchísimo ver un bosque con un lago y con pajaritos. Hay personas a las que les relaja el ruido blanco de los coches. Hay gente a la que el hecho de que haya movimiento en la calle o el bullicio también le relaja. Entonces, a la hora de proyectar tenemos que tener en cuenta que si vamos a tener próximas esas fuentes de ruido, ¿cómo nos afectan? Porque a lo mejor hay personas que el ruido de los pájaros les pone de los nervios. O sea, y esto también sucedería. Es decir, no es que aquí tienen los pájaros que están permanentemente diciendo, no, es que a mí me vuelven loco porque los pájaros a primera hora se les va la cabeza y hay un bullicio increíble. Pues bien, a lo mejor esa persona tiene que evitar eso. Si estamos dentro de lo más habitual, que es que te gusten, la orientación de los huecos de la vivienda y el tamaño de los mismos tienen que ir acordes conforme a lo que nosotros buscamos, a lo que nosotros nos inspira calma. Y aquí hay un truco que se ha hecho durante muchísimo tiempo y que en algunos lugares podréis ver. Cuando se construye cerca de un parque y lo que se quiere es ver las copas de los árboles y el cielo con las nubes, la forma de las ventanas se hace oblonga, se hace horizontal y se eleva. Entonces nos encontramos con a lo mejor lugares que entras y tienen mucha luz, pero lo único que ves al entrar son unas ventanas que están muy pegadas al techo y tú únicamente ves el cielo, las nubes y las copas de los árboles, los pájaros cuando pasan. Curiosamente, si bajásemos esa ventana, pues estaríamos viendo otros edificios, estaríamos viendo gente o vehículos pasar, o una autovía, podríamos estar viendo otras cosas. Pero con esa pequeña maniobra de arquitectura, lo que estamos haciendo es dosificar y quedarnos únicamente con la parte del panorama que nos interesa. Exacto. Esto es un ejemplo, ¿no? Después de esto, después de la orientación, es muy importante tener un factor. Hemos hablado de la luz, pues vamos a hablar de la oscuridad. Hemos hablado de la importancia de la sombra en nuestra localización, en nuestra latitud, porque la sombra significa la protección respecto de un elemento agresivo térmicamente como es el sol. En otras culturas, por ejemplo, yo recomendaría un libro que es de Tanizaki que se llama El elogio de la sombra, en el que se habla de cómo en Japón, en Oriente, en términos generales, las lacas, los brillos, las sombras se trabajan de una manera completamente diferente y hay una cultura de la sombra que está ligada a la meditación, es decir, sus creencias, toda su forma de enfocar la vida, la metafísica vital de los habitantes de esos lugares está relacionada con cómo trabajan la luz. Y es muy interesante ver cómo desde los paneles de papel de arroz, hasta la organización del hogar, el fuego, dónde se encuentran cada uno de los elementos, cómo interactúan entre ellos, cómo se filtra la luz a través de cada uno de las divisiones. Es muy bonito ver cómo lo describe, además, el punto de vista de un viajero, una persona que va allí y te explica cómo ve las cosas, cómo las experimenta y cuál es la diferencia entre Oriente y Occidente. Yo os recomiendo este libro porque es muy bonito.
una de las cosas importantes es trabajar bien, y esto la cultura árabe lo hace de maravilla, con los patios, con las celosías, con la vegetación y con los huecos muy, muy medidos. ¿Esto qué hace? Pues hace que esa agresión que procede del exterior, esa cantidad de luz, se dosifique, se tamice y llegue al interior en la medida que nosotros la necesitamos. Nosotros no necesitamos operar a corazón abierto permanentemente, no necesitamos buscar un pendiente que se nos ha caído permanentemente, necesitamos luz para estar. Y esto, incluso cuando se hace un cálculo de iluminación dentro de una estancia, tienes distintos tipos de luces. Pues esto se obtiene de estudiarla y de dosificarla de una manera estratégica, y eso puede ser una forma de trabajar con la sombra. Yo creo que es muy, muy bueno tener en cuenta que la sombra también es una herramienta, no es solo meter luces en los sitios, sino procurar sombra y protección. Materiales sería otro de los puntos. Dosificar el código de materiales. Si queremos tener un espacio que inspire calma, lo ideal es que nosotros podamos hacer cosas en él de manera flexible, pero que la envolvente tenga un número limitado de materiales. Todos hemos entrado a algunos sitios y hemos visto que había una mezcla increíble de colores, de texturas, de materiales, y de momento nos hemos sentido incómodos. Esto es porque esa saturación genera una especie de inquietud, es decir, no sabes a qué atenerte, no sabes si este muro forma parte de esta envolvente, no sabes muy bien qué está pasando. Hay una cantidad de información que no está conectada a nivel argumental dentro del proyecto, y esto es muy bueno tenerlo claro. A nivel de proyecto es muy positivo tener una cantidad determinada de materiales, es decir, un código material limitado, 5, 6, 7, pues si eliges hormigón, madera y blanco como color, pues que sean esos. Si eliges metal, gris y otro y piedra, que sean esos. Pero no hacer unas grandes mezclas ni grandes aportaciones, porque eso le va a restar calma, le va a restar serenidad al lugar. Esto en cuanto a las sensaciones y a todas las texturas y a todo lo que nos aporta ese lugar, es muy recomendable ser comedidos, porque luego van a entrar cosas, van a entrar textiles, van a entrar objetos, van a entrar mobiliarios, van a entrar cosas y van a alterar eso, y también es recomendable que haya una coherencia. Si tienes un código claro y dices, vale, ¿cómo hago? Es que he comprado no sé qué y resulta que no pega en la habitación. Pues seguramente es porque no había un código claro que te permitiese a ti, a la hora de ir a comprar esa lámpara, atenerte, oye, pues sé que aquí tengo este tipo de madera, pues me va a casar este tipo de... Y no entras en esa especie de circo que acabamos teniendo algunas veces porque no sabemos a qué recurrir. Una mezcla tremenda, ¿no? Sí. El vacío. Al igual que hemos hablado de la sombra, como la ausencia de luz, vamos a hablar del vacío, porque una de las cosas más importantes a la hora de que la gente sepa que la calma no viene de fuera, sino que se genera dentro, es el vacío. El horror vacui, que es un efecto que han padecido y que padecen muchísimas personas que tienen cualquier tipo de estancia, hace que llenen cada pequeño hueco. De hecho, todos habréis entrado en la típica casa de un familiar que tiene 1000 portarretratos por todas partes, que tiene 1000 objetos pequeñitos en todas las superficies y que luego tiene un mantenimiento increíble. Tremendo. Que para limpiar eso, para que no se rompa, para que esté ordenado, requiere una cantidad de energía muy grande. Pues bien, todo eso, si vamos interiorizando que ese horror vacui en realidad es un efecto psicológico, es decir, el miedo al vacío no existe en realidad. Si vamos interiorizando que un espacio diáfano, expuesto, expedito y que nos permite utilizar las superficies de una manera libre, si lo vamos haciendo nuestro, esa filosofía, vamos a tener menos costes en adquisición de adminículos y menos costes en mantenimiento de toda esa panoplia que tenemos distribuida. Tened en cuenta que las viviendas han ido reduciéndose de tamaño conforme ha ido evolucionando el tiempo. No se puede trabajar igual en Buckingham que en un apartamento de 20 o 30 metros cuadrados, que es mínimo por completo. Sin embargo, a veces se quiere meter Buckingham en 30 o 40 metros cuadrados. El vacío es nuestro amigo. El hecho de que todo esté limpio, de que todo esté ordenado, de que todo esté, de que no haya ruido visual. Eso es otra de las claves. Y luego tiene un efecto también muy importante, y es que si tenemos un objeto en casa que le queremos dar importancia y resaltar su importancia y darle visibilidad, lo bueno es que no haya muchas cosas alrededor, ¿no? Que esté más limpio esa zona. Correcto, este es lo que se ha denominado ahora joyificación, que es poner en un lugar destacado un elemento y concederle el aire, darle oxígeno, para que lo que le rodee sea el vacío que esa preeminencia solicita. Es
Es decir, si yo pongo un diamante en medio de un baratillo, en medio de pues va a pasar desapercibido. Pero si lo pongo encima de un pedestal, bajo un foco de luz puntual y con un fondo negro, pues va a destacar muchísimo. Pues en nuestra casa, si tenemos una obra de arte o tenemos un elemento que queremos que destaque, lógicamente tenemos que trabajar con el vacío, que es un elemento positivo, que la gente no crea que el vacío es un elemento negativo. Eso es. Nos queda un minuto, Enrique. Un minuto. Sonido y temperatura. El confort. Buen aislamiento acústico, buen aislamiento térmico. Todos sabemos que se está tranquilo donde no hay ecos, donde no hay reverberaciones y donde nos sentimos bien climatizados. Y por último, por cerrar en estos 30 segundos, poned el espacio a vuestro servicio. Nunca estéis al servicio del espacio. Si eso sucede, reflexionad y de cara al año que viene intentad obtener una vivienda, un lugar de trabajo, un espacio que os sirva a vosotros, porque la arquitectura está para eso. Eso es. Esto es importante, efectivamente, hacer nuestro espacio en vez de adaptar nosotros al espacio. Correcto.